Tercera victoria de etapa en lo que va de Vuelta a España para Tadej Pogačar, sexta en la historia de esta competencia para el esloveno, más líder que nunca, que hoy tuvo competencia para este cierre. Hoy nos sorprendió Enric Mas con un gran segundo lugar llegando a la par de Poggi. Ramsay de Bruyn, desde un buen sprint en un grupo de 5, terminó quedándose con la tercera plaza de la etapa del día de hoy. Como ven en pantalla, los líderes de camiseta los tienen a su derecha. Pogačar lidera todo menos el lado de los jóvenes. Tienen también la clasificación general a mano derecha debajo de mi cámara, en donde pueden, por acá, en donde pueden justamente ir leyéndola. Vamos a repasar las clasificaciones sobre el final, pero si quieren adelantarse y leer, la tienen por allí. Ahora sí, vamos a resumir cronológicamente lo que fue esta muy linda y atractiva etapa que tuvimos el día de hoy. Arranquemos por mostrarles el perfil. Este era el perfil del día, justamente. Etapa de 177 kilómetros y medio, la que nos preparaba la Vuelta a España el día de hoy, con 2 puertos de segunda, uno de tercera y un puerto de primera, con un pedacito de 2 kilómetros de este rato que tuvimos, justamente puerto bonificable. Además, el sprint intermedio previo a los 2 últimos puertos del día. La etapa mantuvo una tendencia durante la mayoría de la primera parte. Midan hasta el segundo puerto. De izquierda a derecha, el segundo puerto de montaña, pasó lo mismo desde el inicio hasta allí. Y es intentos de fuga fallidos. Arrancaban en 3-4, capturados. Arrancó, por ejemplo, en un momento de Lobby Sox con Lutsenko. Fueron los que más lejos llegaron dentro de ese pedacito, capturados. Y así, fuga de 16, fuga de 14, fuga de 10. Entre Decathlon y UAE cerraron todos los intentos de fuga, justamente por parte de los distintos hombres, hasta que llegamos al descenso del puerto de tercera categoría. 2 puertos que ganó Santiago Buitrago, peculiarmente el colombiano. En ese descenso se arma la escapada. Se va Santi Buitrago junto a George Bennett, justamente dentro de esta cabeza de carrera, y junto a Gislem Rice también. De atrás salta para intentar llegar a esta zona también otro par de corredores, y de ahí empieza a armarse un grupo masivo de persecución de 12 hombres. Se mete Van Aert, por ejemplo, se mete Carlos Canal Blanco, se mete Pello Bilbao, compañero de Buitrago, bueno, varios. Se arma en grupo entonces en total, sumando los 12 que perseguían, a los 4 que estaban en cabeza, de 16 corredores justamente de fuga. Una fuga que alcanzó a llegar como mucho a los 2 minutos 50, más o menos de diferencia, hasta que el UAE junto al Decathlon, otra vez estos dos equipos, empezaron a hacer control de esta escapada. El sprint intermedio lo ganó Wout van Aert. Llegamos al puerto de segunda categoría, en donde la fuga se empezó a seleccionar. Justamente, seguían recortando desde el pelotón. Descenso del puerto de segunda y llegamos a la parte más importante de la jornada. Puerto de primera categoría, ascenso con 2 kilómetros de este rato. Ascenso también de 9 kilómetros al 7% aproximadamente de inclinación, con rampas máximas del 19%. Una locura lo que tuvimos en este puerto de primera. Bueno, la fuga se empieza a seleccionar, empiezan a quedar hombres como Van Aert, como Pello Bilbao, entre distintos otros, y queda en cabeza de carrera un grupito de pocos corredores. Ramsay de Bruyn, Andreas Kron, Santi Buitrago y José Díaz fueron los 4 que quedaron sobre el final sobreviviendo de la fuga, hasta que desde el pelotón empezaron a quemarse los gregarios del UAE. Pasó Almeida, se quemó, pasó Vain, se quemó, pasó Pablito Torres como último gregario y escudero de Pogačar. Se quema Pablito Torres, y a lo que se abre Pablito Torres ataca a Pogačar sentado, mete un cambio de ritmo brutal, empiezan a intentar seguirlo, y acá Oscar Only, cosa que analizamos durante la transmisión, cometió un error. Es que Oscar Only se aferró a la rueda de Pogačar, es decir, intentó seguir a Pogačar la mayor cantidad de tiempo posible hasta que no pudo. ¿Qué pasa? Que las fuerzas que tenía, el tanque se lo gastó casi todo en seguir a Pogačar. De atrás empezaron a trabajar en persecución Félix Gol, Primož Roglič, Richard Carapaz, entre otros. Ramsay de Bruyn venía en fuga adelante justamente, y en su momento ataca Enric Mas. Se despega Enric Mas en la zona de este rato, ya llegando a los 2 kilómetros de tierra. Acelera Enric Mas, se despega y se va en solitario. Después acelera Roglič y se va con Félix Gol. Quedan persiguiendo Oscar Only junto a Richard Carapaz. Oscar Only se queda quemado ya por haber intentado perseguir a Pogačar, y el que llega es Harold Tejada a la rueda de Carapaz. A su vez, sobre el final del puerto, en los últimos metros, Enric Mas alcanza la rueda de Pogačar con mucho mérito y mucho esfuerzo, y termina pasando primero del puerto Enric Mas. Pogačar pasó segundo, tercero pasó el señor Primož Roglič, justamente junto con Gol y junto con Ramsay de Bruyn también. Ramsay de Bruyn, que venía en fuga
y que venía en cabeza, fue alcanzado por Pogačar, fue alcanzado por Mas y se juntó al grupito de Roglic y de Félix Gol. En ese orden de ideas quedaron para el descenso juntos Pogačar con Mas, después De Bruyne, Roglic y Félix Gol, y después Richard Carapaz con Harold Tejada. Oscar Only bajó y se quedó hasta un punto en el que quedó lejitos con un grupo con nombres como Sepp Kuss o Matías Skelmous. Cristian Rodríguez también de la Astana venía por allí, por ejemplo. Llegamos a la zona de descenso, Pogačar se lanza muy rápido, empieza a soltar a Enric Mas y llega un punto clave en el que creo yo que también pierde un poquito de confianza Poggi, y es a una S donde había una curva no muy cerrada a la derecha y posteriormente una curva cerrada a la izquierda. ¿Qué pasa? Pogačar traza mal la curva a la derecha, porque el trazo de Pogačar consiste en tomar la curva de adentro hacia afuera, cuando las curvas se tienen que tomar de afuera hacia adentro, y a la hora de Pogačar tomar la curva, la primera de la S de adentro hacia afuera, queda directamente, obviamente saliendo por el exterior de la curva de la derecha, pero inmediatamente entrando al interior de la curva a la izquierda. Entonces, cuando queda al interior de la curva a la izquierda, ¿cómo la va a tomar? Si ya está al interior, claro. Pogačar se sale de la carretera, va al pasto, corta la curva, tiene que frenar, volver a subirse, Mas que había perdido alguito de diferencia con Pogačar, lo alcanza y le llega a la rueda y se van ya los dos en conjunto en el descenso. Ya en la zona de llano, la dupla de Carapaz y de Harold Tejada alcanzan a los tres perseguidores, a Ramsés, De Bruyne, Primož Roglic y Félix Gol. Se quedan junto a los cinco. Harold Tejada en un momento ataca para ver si podía llegar con los dos de cabeza, es capturado nuevamente y no lo consigue, y llegan al sprint Tadej Pogačar con Enric Mas en solitario. Con esto les coloco nuevamente en pantalla resultados y vamos a repasar clasificaciones del día de hoy. Justamente arranquemos obviamente por la clasificación de la etapa. Tadej Pogačar le gana al sprint a Enric Mas sin mucho problema, queda primero tras 4 horas y 12 minutos 40 segundos de recorrido. Segunda plaza para Enric Mas, insisto, excelente etapa del corredor del Movistar. Tercero quedó Ramsés De Bruyne en el sprint del grupito de 5 que perseguía. Estos entraron a 46 segundos al final de la dupla Pogačar Mas. Tercero Ramsés De Bruyne, cuarto Carapaz, quinto el colombiano Harold Tejada, sexto Félix Gol, séptimo Primož Roglic dentro de este grupito. Después a minuto 38 entró el grupo de los siguientes nombres: octavo Cristian Rodríguez, noveno Clément Bardet, décimo Matías Skelmous, puesto 11 para Sepp Kuss, puesto 12 para Oscar Only. Después llegó otro grupo a 3.46 que tenía nombres como Andreas Kroll, Marcel Camperui, Patrick Conrad, José Manuel Díaz, Gianmarco Garofoli, entre otros. Santi Buitrago también llegó por ahí, que venía en la fuga. Y la gran, digamos, sorpresa o el gran perdedor del día dentro de todo fue Jarno Vidar, que entró en el puesto 24 a 3.48 y terminó perdiendo una buena cantidad de tiempo, por más de que solo bajó un puesto. Vamos ahora a repasar la clasificación general. Se las voy a contar, se las voy a ir comentando a la par. Si quieren ustedes pueden ir leyéndola, está en la pantalla debajo de donde está mi cámara. Tenemos a Tadej Pogačar como líder. Segundo pasa Enric Mas, que le gana el puesto a Roglic. A 3.34 quedó Enric. Tercer lugar para Primož Roglic ahora del podio, a 4.21. Cuarto lugar sube 2 puestos Richard Carapaz, el hombre del IF, queda a 4.50. Quinto lugar para Félix Gol, el hombre del Decathlon, a 4.55. Sexta plaza para Sepp Kuss, que baja 2 lugares, queda a 5.36. Séptima plaza para Oscar Only, que baja un lugar, a 5.37. Octava plaza para Ramsés De Bruyne, que sube 4 puestos a 5.40. Noveno Matías Skelmous, que baja también un par de lugares, a 5.58 queda el danés. Décima plaza para Harold Tejada, que sube 4 puestos también, a 6.30. Puesto 11 para Jarno Vidar, que pierde un lugar y un montón de tiempo, 8.08 quedó. Y puesto 12 se mantiene allí Gregor Mulbjerger, justamente bajo un lugarcito, el que perdió con De Bruyne. Mulbjerger, pero se mantiene dentro del top 12. Luego les comento otros nombres en la general. Juan Felipe Rodríguez, el colombiano, está en el puesto 26 a 20.22. Santi Buitrago aterrizó al puesto 36 a 27.45 dentro de la clasificación general. Algunos de los corredores latinos que también se encuentran por allí cerca. En los puntos, lidera Tadej Pogačar con 102 puntitos. Segundo, Wout van Aert. Tercero, Matthew Brennan. Cuarto, Ethan Hayter. Y quinto, Christophe Laporte. Mucho Visma. Segundo, tercer y quinto lugar del top 5 de los puntos es Visma. En la montaña sigue liderando Pogačar, ahora con 29 puntos. Segundo se subió Enric Mas con 14, que va a vestir mañana de verde. Va a vestir mañana Enric Mas de blanco con pepas azules. Van Aert va a vestir mañana de verde, heredando los dos la camiseta de Pogačar. En la montaña, tercero Lorenzo Fortunato. Cuarto sube Santi Buitrago, que puntuó 11 el día de hoy. Y quinto termina el señor Félix
Netflix Gol. En la clasificación de los jóvenes, más allá de la pérdida de tiempo hoy, sigue liderando Oscar Only, pero estuvo a nada de perder su camiseta con Ramses de Bruyne, el corredor del Alpecin, que sube al segundo lugar y queda tan solo 3 segundos de Oscar Only. Tercero baja Jarno Vidar a 2.31, cuarto queda Jacob Omsel y en el quinto lugar se mantiene Pablito Torres, el hombre del UAE. Por equipos, el Decathlon ahora pasa a liderar por sobre el equipo de los Emiratos Árabes. El Decathlon estaba a 6.20, ahora lidera el Decathlon y con 4.22 de ventaja por sobre el UAE. Tercero el Ineos, cuarto el Visma y quinto el Astana en esta clasificación del día de hoy. Dicho esto, vamos a pasar un poquitito a hablar de la etapa del día de mañana. Voy a proceder a colocarles en pantalla el perfil. Este es el plato que tenemos para mañana, plato fuertísimo, final en un puerto de primera categoría en Aramón, vamos a tener este final, etapa de 150 kilómetros aproximadamente, 149.8 es lo que vamos a tener, en donde tenemos un total de un puerto de primera categoría, el del final. Además de eso tenemos 2 puertos de segunda y 2 puertos de tercera que se encuentran metidos dentro de los de segunda categoría, en el medio. Es decir, tremendo final en alto el que se viene mañana. Nuevamente como candidato obviamente va a aparecer el señor Tadej Pogačar dentro de la lista, y también seguramente veamos acción o intentos de recorte por parte de Carapaz para meterse en el podio, Enric para mantener ese segundo lugar, Roglic para arrebatárselo. Vayamos a ver también, por ejemplo, acción por parte de los corredores que perdieron tiempo hoy y quieren recuperar, caso Oscar Only, Matías Esquelmaus o Sepp Kuss, mismo Jarno Vidar también dentro de la clasificación general para lo que va a ser la acción del día de mañana. Horarios, estaremos iniciando la etapa de mañana. Atención ustedes a su respectiva hora. Voy a nombrar de la más tarde a la más temprano. Sobre la 1:30 de la tarde, horario de España, Europa en general, de Sudáfrica también, por ejemplo. Aprendimos eso el día de hoy. Sobre las 8:30 de la mañana, hora de Uruguay, Argentina y Brasil. 7:30 de la mañana, horario de Chile, de Venezuela, de República Dominicana. 6:30 de la mañana, horario de Colombia, Ecuador y Perú. 5:30 de la mañana, hora de México. Vamos a estar arrancando la etapa del día de mañana para que lo tengan en cuenta y se vayan apuntando para lo que va a ser la linda acción en el perfil que tienen en pantalla en este preciso momento ustedes, para que lo puedan ir analizando. Con esto ya nos vamos despidiendo. Les vuelvo a colocar los resultados con la victoria de Pogačar, tercera que tiene en esta Vuelta a España de 5 ganadores de etapas que hemos tenido, 6 etapas en total, recordando que la etapa 3 no tuvo ganador. Ya cerrando este resumen, nos despedimos recordándole a ustedes que vayan dejando un pulgarcito para arriba a este video, que ayuda un montón a hacer crecer ese like. También que se suscriban, que es gratis. Están pendientes de los resúmenes diarios y también de las transmisiones en vivo de las etapas completas que tenemos de toda la Vuelta a España y la temporada que queda. Se viene el Mundial también y demás. Y compartan el resumen a quien crean y consideren que les sirve para poder enterarse de lo sucedido el día de hoy en la Vuelta a España. Tengan todos ya un feliz cierre de semana, que vamos acercándonos al fin de a poco y nos encontramos mañana.